Mis hermanos, les invito a que abramos la Biblia en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y vamos a estar considerando esta porción desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leo en favor de mis hermanos así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén y amén. Hemos dicho que el Cordero inmolado tomó el libro para desatar sus sellos. Es muy importante que en este punto del libro podamos considerar la estructura que Juan nos va a mencionar. Esto teniendo en cuenta el versículo 19 del capítulo 1. Y es que en la medida que vamos estudiando, en la medida que vamos avanzando, el libro se torna mucho más deseoso de estudiar. O sea, el libro nos abre el apetito por la escritura, porque hace una conexión muy importante con el Antiguo Testamento. El versículo 19 del capítulo 1 nos dice que el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué nos ha dicho hasta aquí? Cada vez que avanzamos en el estudio del libro, debemos ir afirmando la enseñanza, porque es la palabra de Dios. Y como el Evangelio nos revela o nos es revelado por la palabra de Dios, esa misma revelación trae esperanza. Esa misma revelación trae consuelo. Esa misma revelación trae cuidado fiel y verdadero para la iglesia. De ahí que el libro, amados hermanos, es un libro muy pastoral. El libro de Apocalipsis es un libro muy pastoral. Mirando el versículo 19 del capítulo 1, se nos dice: escribe las cosas que has visto. ¿Qué nos muestra el capítulo 1? Nos muestra al Señor resucitado. Ahí está el Evangelio. Se nos muestra al Señor Jesucristo ascendido. Pero también se nos muestra al Señor Jesucristo glorificado. Luego el versículo nos dice las cosas que son. Y se refiere a la plenitud de la iglesia. La realidad de la iglesia, las obras de la iglesia, el pecado que admite la iglesia pero que debe desecharlo, el llamado al arrepentimiento,
el llamado a perseverar en la fe y de esta manera alcanzar las promesas, las cosas que has visto, las cosas que son. Pero ahora se nos habla de las cosas que han de ser después de estas. Varios textos muestran que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y Juan observa que en medio del trono de los seres vivientes y en medio de los ancianos está en pie un cordero como inmolado. Es nuestro Señor Jesucristo. Él toma el rollo del que está sentado en el trono y comienza a desatar sus sellos. Ahora, es muy importante que consideremos lo siguiente, que eso que el Señor está haciendo allá en el trono de Dios, de tomar el libro y desatar sus sellos, es un momento en la eternidad, pero que se va a dar en el tiempo nuestro. Recuerden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, es allí un momento eterno, pero en nosotros es un tiempo que el libro nos lo va dando. Ese instante en el cielo es un periodo de tiempo para la humanidad. Y algo aquí clave es el capítulo 6, versículos 16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que nos dice así: y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que en este punto los postreros tiempos han terminado. En el capítulo 6, versículos 16 y 17, se nos muestra el final de los postreros tiempos. ¿Cómo se sabe de eso? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto corresponde a la profecía de Joel, citada también en Hechos 2 por el apóstol Pedro. Joel capítulo 2, versículo 11 nos dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de la ira de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Este texto nos demuestra el fin de los postreros tiempos. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Será un llamado a la conversión, un llamado al arrepentimiento, a volverse al Señor antes que venga ese día grande y terrible. Y eso corresponde al capítulo 6, versículos 16 y 17 del libro de Apocalipsis. Es decir, que los 7 sellos son ese tiempo. Son ese periodo de tiempo que se le da a la humanidad. Pero en ese mismo periodo de tiempo van a pasar unas cosas que el Señor Jesucristo, a través del libro y de la enseñanza de hoy, nos va a describir en cierta parte. Del capítulo 7 en adelante vamos a encontrar 7 trompetas y luego 7 copas, hasta los versículos 19. El autor, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 19, nos va a mostrar qué va a ser el sistema antidios. Es decir, cómo el sistema antidios va a atacar la iglesia, cómo la atacó en el pasado.
Y el Señor mostrará por medio de símbolos y figuras del Antiguo Testamento cómo libró en el pasado a su pueblo, cómo lo libra en el presente y cómo lo librará hasta que Él venga. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Entonces, recapitulemos. En los versículos 16 y 17 del capítulo 6 es el fin de los postreros tiempos. Repito, esto no se puede dar todo de una vez en el sermón de hoy, pero lo más importante es que tengamos en cuenta esa estructura, que del capítulo 7 hasta el capítulo 19 se nos va a mostrar a la iglesia siendo atacada por el sistema anticristiano y cómo Dios la va a librar y cómo el Señor nos va a librar hasta que Él venga en el capítulo 19. El autor usa algo que se llama el paralelismo sintético. ¿Qué significa eso? Que Él va a narrar por medio de símbolos o imágenes realidades de la iglesia del pasado o del pueblo de Dios en el pasado. Es decir, que esas realidades las va a ilustrar, y voy a usar algo muy pedagógico, las va a mostrar de una forma con plastilina, de otra forma en acuarela, de otra forma en pintura. O sea, son cuadros que Él va a recrear de las historias del pasado. Y de esta manera entendemos el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar el desarrollo del pasaje de hoy en tres aspectos. Vamos a mirar primero la interpretación, vamos a después a la explicación y después vamos a mirar la aplicación. La interpretación, la explicación y la aplicación del pasaje. A esto es lo que llamamos predicación expositiva. Voy a interpretar el pasaje, lo voy a explicar y lo voy a aplicar. Amén. Veamos la interpretación en primera instancia. Versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando el Cordero abre el primer sello, Juan escucha a uno de los seres vivientes con voz tan potente como la de un trueno, y le indica: ven y mira. Juan observa un caballo blanco y observa que su jinete tenía un arco y que el jinete tiene una corona y que sale venciendo y para vencer. Amados hermanos, los caballos en la Biblia describen realidades importantes. Entonces, cuando se ve un caballo, nos da la realidad de que en él hay fuerza. En él o el caballo se usa para la guerra. Y se usa para la guerra, se usa para conquistar. El caballo se usaba para llevar terror. Y describe que cuando un caballo o un ejército llegaba, venía mayormente a juicio o venía con juicios. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, mis hermanos, que cada figura acá es muestra del juicio de Dios, pero con ese juicio hay un mensaje. O sea, Dios no deja las cosas sueltas. Si Él permite un juicio a la humanidad o trae un juicio a la humanidad mejor, dentro de ese juicio también hay un mensaje, y eso es clave. La expresión ven no es el efecto de acercarse. La expresión ven es una orden que quiere decir id adelante o salid. Y esa es la orden que se le da al jinete. Cuando el ser viviente le dice ven,
Le está diciendo, sal adelante, salid. Y Juan ve que sale un caballo blanco y el jinete o el que lo monta tiene un arco. El arco es un instrumento de guerra y un instrumento para conquista. Pero hay una particularidad en este arco. Amados hermanos, Juan es un hombre muy detallista en lo que está escribiendo. O sea, cada palabra del libro es un detalle. Y en este caso, Juan ve que tiene un arco, pero el arco no tiene flechas. Tampoco tiene aljaba. Cuando dice acá que se le da una corona, hay dos palabras para esa palabra corona. La primera es estéfanos, que es la corona del vencedor. La otra es diadema, que significa la corona de un rey o de realeza. Son dos cosas diferentes y esos detalles cuentan mucho. Entonces, esa es la interpretación del caballo blanco. Un jinete, un caballo que es blanco, un jinete que tiene un arco en su mano, pero el arco no lleva flechas, tiene una corona y sale venciendo y para vencer. El versículo 3 nos describe otro caballo. El cordero desata el segundo sello. Juan oye al segundo ser viviente. Aclaración: cada ser viviente está conectado con cada caballo. Si ustedes hacen un trabajo juicioso de la lectura, el cual le dice: salid, id adelante. En esta ocasión es un caballo bermejo, es decir, rojo, y le es dado el poder. Fíjese que a este caballo se le da, a todos se les da el poder, es decir, hay dependencia de. Este caballo tiene el poder de quitar de la tierra la paz, de que se maten unos a otros. El término aquí es literalmente que se degüellen. Y se le dio igualmente una daga grande o una espada grande. Cuando abre el tercer sello, al oír el tercer viviente, que es como con rostro de hombre, se le dice también: ven y mira. Y ahora el caballo que surge o el caballo que sale es un caballo negro. Su jinete tiene una balanza en su mano. Y Juan escucha que en medio de la voz de los cuatro seres vivientes hay una expresión ahí: 2 libras de trigo por un denario, entendiendo que el denario es el equivalente a un jornal diario de un trabajador. Es decir, que había que trabajar un día entero para obtener 2 libras de trigo. También había que trabajar un día para conseguir 6 libras de cebada. La cebada era un producto que se usaba en personas de bajo estrato en aquella época. Y eso también nos da detalles de lo que significa. Pero adicional también se le da una restricción. No le es permitido dañar el aceite y el vino. 2 productos que para aquella época eran de mucho valor. El vino y el aceite eran productos de altísimo valor. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, semejante a un águila volando: ven y mira. Y ahora el caballo que sale es un caballo amarillo. Realmente aquí es un amarillo tendiente a verdoso. Y el que lo montaba, ahora el jinete tiene un nombre, y ese nombre es la muerte. Y se nos describe que el Hades le seguía y que le fue dada potestad. Otra vez, le es dada potestad, le es dado permiso, se le concede que sobre la cuarta parte de la tierra haya muerte con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si usted mira esa última parte, la muerte llega por espada, la muerte llega por hambre,
la muerte llega por mortandad y la muerte llega por fieras de la tierra. Y eso está describiendo una realidad. La misma métrica, el Cordero desata el cuarto sello, Juan oye al cuarto ser viviente y de esta manera se nos describe la realidad de lo que está pasando. Vayamos entonces a la interpretación, a la explicación del texto. Vayamos con el primer caballo. Hay algo que se llama la analogía de la fe, mis amados hermanos. ¿Eso qué significa? Que la Biblia explica la Biblia. Que los lectores del primer siglo de la era cristiana usaban la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras. Era la Biblia de aquella época. Y que el Señor no deja cabos sueltos, ni que el Señor va a dejar en duda a su pueblo. La Biblia es muy clara y la Biblia nos indica. Hay un libro del Antiguo Testamento que no se estudia y que nosotros cuando leemos este tipo de pasajes nos hacemos bolas. Entiéndase bien la metáfora, porque desconocemos la Escritura, hermanos. Desconocemos la Biblia, no la leemos. Y ese libro es el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 1 y en el capítulo 6, se nos presentan las mismas figuras, de las cuales Juan las toma para dar a la iglesia el mensaje que quiere transmitir. En el capítulo 1 de Zacarías, de los versículos 7 al 10, se nos dice que hay un varón entre unos mirtos o unos arrayanes, y que ese varón cabalga un caballo alazán, pero que detrás de él también hay unos caballos alazanes o rojos. Hay unos caballos overos o marrones y hay unos caballos blancos. El profeta está viendo la visión, el profeta Zacarías, y él mismo le pregunta al Señor y le dice: Señor mío, ¿qué son estos? Y el ángel, o bien el varón, le da la respuesta y le dice: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos o entre los arrayanes responde y le dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí que la tierra está reposada y quieta. Entonces, miremos la profecía de Zacarías. Zacarías está viendo la visión, ve a un varón que está cabalgando un caballo alazán. Detrás de él hay otros caballos alazanes, overos y blancos. El profeta le pregunta: Señor, ¿qué es esto? ¿Estos qué son? Y el ángel le responde al profeta y le dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Es decir, Dios los ha enviado. Ellos no se enviaron por sí mismos, fueron enviados. Y fueron enviados para recorrer la tierra y hacer una investigación de cómo estaba la tierra. En el reporte que traen dice lo siguiente: hemos recorrido la tierra y aquí la tierra está reposada y quieta. Recordemos que el libro de Zacarías se escribe siendo Darío rey de Persia. ¿Qué es lo que está diciendo acá el libro de Zacarías? Que estos que salieron a recorrer la tierra estaban mirando que la tierra de los persas, que eran enemigos del pueblo de Dios, todo estaba en orden, todo estaba en quietud, todo estaba en calma.
Pero al mismo tiempo, el pueblo de Dios, a quien escribe Zacarías, estaba en afrenta, estaba en adversidad, estaba en dolor y estaba en tristeza. Eso en cuanto al capítulo 1 de Zacarías. El capítulo 6, otra vez, el profeta Zacarías vuelve y ve la misma visión, pero con más detalle. Capítulo 6 del profeta Zacarías. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Esto para describir a los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. En el primer carro había caballos alazanes, otra vez rojos. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios o tordos, es decir, como color mezclados entre negro y blanco. Y el profeta pregunta: ¿qué es esto? Se cuestiona y dice: ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor responde y dice: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Al final de la visión se le dice al profeta: los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y eso indica que una vez que se aplica el juicio de Dios, o bien el juicio de Dios sobre los enemigos de su pueblo y sobre sus enemigos, la ira del Señor es aplacada. Por eso dice el profeta: hicieron reposar mi espíritu. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de Zacarías? Mostrar que Dios preserva a su pueblo, que Él mismo los librará de las potencias que los oprimen, que los amenazan con extinguirlos, como en el caso de los persas. Al mismo tiempo, Zacarías nos muestra que una vez el Señor derrote al enemigo de su pueblo, establecerá un reino eternamente, establecerá su reino eternamente y para siempre. Así que los 4 caballos de Zacarías son formas del juicio de Dios, que se describen por muerte, conquista, pestilencia y hambre. Y que esos 4 caballos son los que aparecen también de manera referenciada en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y ahora sí, volviendo al capítulo 6, miremos el caballo blanco, con su arco, con su corona, sale venciendo y para vencer. Algunos piensan que este caballo blanco hace referencia al capítulo 19, porque allí también aparece el caballo blanco. Es decir, que es el Señor Jesucristo. Pero las figuras son distintas. Las figuras de Apocalipsis 19 describe al jinete como el mismo Señor. Es más, trae una expresión que dice el verbo de Dios. Y tiene una corona, pero una corona de realeza, no una corona de vencedor. Y si fuese el Señor Jesucristo, sería ofensivo mostrar que Él se somete a las órdenes de las criaturas. Recuerden que la expresión ven significa sal adelante o vete. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? Está haciendo un diagnóstico del Imperio Romano. Y está haciendo un contexto muy en detalle de lo que está pasando en el Asia Menor. Aunque el caballo es blanco, que es lo que le da la dificultad a la explicación, porque el blanco significa santidad, significa pureza, significa justicia, pero no siempre tampoco es así. El blanco también habla de las fiestas festivas que se llevaban a cabo para encontrar la paz
a través de un discurso. El autor sagrado en este diagnóstico está mostrando al discurso del emperador, a Domiciano, que prometía una paz que no llegaba, y por esta paz conquistaba buena parte del imperio. Entonces pudiéramos decir que el caballo blanco está mostrándonos la conquista, de cómo se conquista por medio de un discurso, tratando de mostrar una paz que nunca va a llegar. Los generales romanos, cuando salían victoriosos en las batallas, eran llevados por las calles de Roma en caballos blancos, y siempre lo hacían pregonando un mensaje de paz. Y él decía: solo basta con que adoren al emperador y ustedes tendrán paz segura. Y se proclamaba que eso era lo que se necesitaba en todo el imperio para vivir en paz, sin que nadie los moleste. Y eran conquistados por este mensaje, un mensaje que envolvía a todo el imperio. Y en ese mensaje que envolvía a todo el imperio se describía la estabilidad del imperio, pero era una estabilidad fallida. De hecho, en las aplicaciones estaremos considerando lo mismo, porque el Señor dijo estas palabras allá en Juan 14:27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El caballo rojo, que muestra la acción de la guerra trayendo sangre. Dios muestra su juicio a partir de cómo se desatan las guerras, nación contra nación, reino contra reino. Quitarle la vida a otro se volverá común. Practicar el homicidio en todas sus formas será algo desproporcionado. En realidad, la misión de este segundo jinete no es tan difícil, puesto se le dice que tiene la potestad de quitar la paz sobre la tierra. Es algo de lo más sencillo para el ser humano, porque en el corazón del ser humano hay ambición, hay envidia, hay odio. La maldad de su corazón es la causa de todos los conflictos. Y estos conflictos se van a traducir en muerte. La paz en ocasiones se da por pregones, por discursos, pero finalmente al no conseguirla será algo ficticio que traerá también la muerte. Y esto para decir que la unidad de los 4 caballos es una, y es mostrar el juicio de Dios. Todas las páginas de la historia humana están manchadas de la sangre derramada abundantemente. Desde Génesis capítulo 4 se nos dice que la sangre de Abel clamaba al Señor desde la tierra. Y a partir de ahí vemos cómo el hombre atropella al hombre en todas sus formas y presentaciones. La práctica de los abortos es una manera de ver esta realidad. La práctica del homicidio, como lo registra el libro de Amós, es una realidad en toda la historia de la humanidad. Así que no es difícil explicar este fenómeno. Al fin y al cabo, los hombres que rechazan a Cristo, al príncipe de paz, lo único que les da o lo único que hacen es practicar la guerra. El caballo negro, la hambruna. La balanza se usaba para pesar el alimento, pero también se hacía para mostrar justicia. Pero aquí vemos una injusticia, porque se combina en la ilustración o en el simbolismo esa doble realidad para pesar alimento, pero es muy injusto que haya que trabajar todo un día tan solamente para comprar 2
libras de trigo. O que se tenga que trabajar un día para alcanzar 6 libras de cebada. Y eso nos habla de la escasez del alimento. Eso nos habla de que los alimentos escasearán. Ezequiel 4:16 nos dice allí en el Antiguo Testamento: Hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán agua por medida y con espanto. Esto es una forma de mostrar el juicio de Dios. 1 libra de trigo era suficiente para una persona, pero no para varias. La cebada era comida de los pobres, que estaba disponible en aquellos días. Y el aceite y el vino eran productos de lujo, inalcanzables para cualquier persona que ganaba un jornal diario. No tenía acceso a comprar vino y mucho menos a comprar aceite. El vino era algo que solo estaba en los anales de los emperadores y sus cortesanos. Sus senadores eran los que gozaban de este producto, pero la gente común no lo podía hacer. Vemos el caballo amarillo. La palabra aquí es clorofila, que habla del verdor, la tonalidad que a veces se presenta en las plantas, y habla de la peste o la enfermedad. Este cuarto caballo amarillento, por primera vez nos describe que el que lo montaba tenía por sobrenombre la muerte, y la palabra aquí es peste, y lo que aparece está relacionado con los cadáveres, y la muerte es seguida por un compañero inseparable, el Hades, para hablar del cementerio o el lugar de los muertos. Y parece que este segundo iba detrás actuando como carroza fúnebre que recogía a las víctimas de la muerte que iban llegando. Este último juicio sugiere la impresión de un profundo horror que, aunque se va dando paulatinamente, no ha llegado aún a la destrucción del mundo. Amados hermanos, se le dice que hay que matar al 25% de los seres humanos, y es algo que nos pone en la perspectiva de lo que significa el libro de Apocalipsis. Pero quisiera que ahora en la aplicación pudiéramos considerar lo que significa también el Evangelio para nosotros. Porque recordemos que el ser humano ha pecado delante de Dios. Recordemos que el ser humano ha pecado gravemente contra Dios. Y que Juan, al estar exiliado allí en Patmos, está mirando ese momento en el cielo, pero que se registra en la progresión del hombre. El sistema al cual la Biblia describe como mundo, la cultura, la sociedad, y que es contrario al reino de Dios, que es contrario al Evangelio, será vencido por un mensaje de falsa esperanza. ¿Por qué razón, hermanos? Porque más adelante se les va a decir que el sistema antidios querrá sellar a las personas con ese mensaje. Y es muy notorio, y es muy contundente. Ese falso mensaje de paz, ese falso mensaje que se nos vende en nuestros días, se nos da de manera abusiva, de manera lesiva, es para dejar aflorar la intención de un sistema contrario a Dios. La Biblia nos da serias advertencias. La Biblia nos da de manera amplia advertencias acerca de ello.
La Biblia nos da luces acerca de lo que significa la apostasía en la iglesia, que significa que las personas abrazarán un mensaje diferente al Evangelio. Es lo que está diciendo el Señor. Y cuando una persona abraza un mensaje diferente al Evangelio, diferente a la enseñanza bíblica, a la enseñanza cristiana, está en camino de destrucción y está atravesando, está corriendo por el juicio de Dios. Recuerde que el primer caballo, el caballo blanco, nos habla de conquista. Conquista por un mensaje distinto y diferente al Evangelio. Este caballo blanco nos habla de un mensaje que quiere envolver, que quiere capturar, que quiere atraer a incautos. Y lo que en la interpretación y en la aplicación ya propia del texto me llamó mucho la atención, sobre lo cual muchos divagan y quizás tengan argumentación para hacerlo, es que este caballo dice, salió venciendo y para vencer. Quien esté sin el Evangelio, o aquella persona en cuyo corazón escasee el Evangelio, escasee la verdad bíblica, escasee el mensaje de Dios, ese sistema tarde o temprano lo vencerá. Tarde o temprano lo vencerá. Y esa es una seria advertencia para nosotros. Es una manera de hoy llamarnos a volver a la Biblia. Es una manera de llamarnos a la Escritura otra vez, a atesorar y a guardar la verdad del Evangelio, porque será lo único que nos protegerá, nos librará del falso mensaje. Y esto es consistente con toda la revelación bíblica, con toda la historia de la redención. La Biblia nos va a hablar de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y que ellos, con su mensaje, con su enseñanza y con su discurso, atraen a aquellos que están desprevenidos, aquellos que están distraídos, y terminarán en el error y caerán en la apostasía. En nuestros días hay un mensaje humanista centrado en el hombre, que solo le brinda a sus oyentes el peor de los fracasos, los lleva a la destrucción, pues el mensaje humanista, el mensaje distinto al Evangelio, solo acarrea muerte, porque en él no hay salvación. Contrario al Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que ataca el verdadero problema que tiene el ser humano, su pecado. Pero en la muestra de ese problema se da la solución, y es venir a Cristo, el Cordero de Dios, quien murió en la cruz del Calvario, y que al entregar nuestra vida a Él, eso nos lleva a adorar al Dios vivo y al Dios verdadero. Y esa es la aplicación del caballo blanco. Se nos habla de las guerras, pero preguntémonos, ¿de dónde surgen las guerras? Del corazón humano. Pero quiero que ahora tú mismo en este momento te pregunte, ¿de dónde surgen los conflictos con tu esposa? ¿Por qué peleas y discutes con tu esposa? Esposa, ¿por qué discutes y peleas con tu esposo? Porque nuestro corazón es belicoso, nuestro corazón es problemático, conflictivo. El mismo problema del ser humano. ¿De dónde surgen los problemas familiares? Las contiendas entre familias, las contiendas entre hermanos. Es una realidad, es una peste, es una plaga en el ser humano. La descripción que nos hace el libro acá al mostrarnos el caballo bermejo, que habla de la guerra. He visto cómo familias en venganza se han matado a machete, y eso habla de la realidad en el ser humano. Se nos dice que sobre los postreros tiempos
esto no va a ser la excepción. Se vivía en los días de Juan, y hasta que venga el Señor Jesucristo se estará viviendo y aún peor. Pero Dios hoy nos muestra y nos señala que Él nos guarda, que Él nos libra, que si yo peleo con mi esposa y si pelea conmigo y hay discusión o hay discusión entre la familia, ¿qué deben hacer los dos cónyuges? ¿Qué deben hacer una familia temerosa de Dios? Acudir al Evangelio, acudir a Cristo Jesús, para que Él ponga su mano bendita y esto se supere. De hecho, el Sermón del Monte nos dice que si yo tengo algo contra mi hermano, ¿qué debo hacer? Ve y búscalo y ponte a paz con él. A paz nos llama el Señor, pero no una paz como resultado de nuestras fuerzas, sino una paz como resultado de la gracia de Dios y la obra del Evangelio en nuestra vida. Dice, ve y reconcíliate con Él, y entonces sí, ven y deja tu ofrenda. El Señor dice, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No podemos olvidar que Dios es nuestro alto castillo, que Dios es nuestro refugio, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miremos la aplicación del caballo del versículo 5, el caballo negro, que tiene que ver con la escasez de los alimentos, con la hambruna. Desde Génesis 3 es una realidad. Génesis es un libro que nos muestra que el pueblo de Dios va a sufrir por tres realidades: hambruna, esterilidad y guerra. Son tres realidades que el Génesis nos muestra de manera amplia. Y la hambruna no es la excepción. ¿A qué fueron los hijos de Jacob a Egipto? ¿Qué había en esos días? ¿Qué soñó Faraón? Que ahí iba a venir una gran escasez, porque hay un plan de parte de Dios. Cuando Abraham estaba en Canaán, hubo hambre, dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham se fue a Egipto. Siempre ha habido hambre, y es una realidad en el ser humano. Obviamente, eso trae a nosotros desconfianza. Pero ¿de dónde surge esa desconfianza? De no conocer a Dios. Y hoy la intención del Evangelio es recordarnos una verdad que nadie la puede cambiar, una verdad que sigue tan viva y tan presente ahora y estará siempre, porque es una verdad del Evangelio, y es que Dios es fiel, que Dios es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, que Él sabrá cuidar a su iglesia, sabrá cuidar a su pueblo. Elías era perseguido por el fastidioso rey Acab y su fastidiosa mujer, esposa, Jezabel. Y tuvo que ir a un lugar que se llamó el arroyo de Querib. Y dice que llevaba 3 años donde no había ni comida ni alimento. Pero en esos días Dios envió unos cuervos para que le llevaran carne a Elías. Dios sostuvo allí a su profeta. Así también Dios los sostendrá a ustedes, hermanos. Pero hay que confiar en Dios, confiar en el Señor. Si este caballo nos menciona este juicio de la escasez del alimento, Dios nos llama a 2 cosas, hermanos, 2 cosas importantes. La primera, confiar en el Señor, y la segunda, administrar lo que el Señor nos da. Somos muy malos administradores, y habrá que en un momento dar una clase de administración, saber guardar. Y el primer principio de la administración, amados hermanos, es dar a Dios lo que corresponde. En este punto, hermanos, para que el mensaje no se me vuelva un mensaje de prosperidad. Miremos el cuarto caballo, la enfermedad.
El mundo ha sufrido enfermedades de tiempo a tiempo. Es la realidad del ser humano. Si la enfermedad te llega, ¿qué hacer, hermanos? Ir al médico. Si la enfermedad llega, si la salud mengua, si las fuerzas se van, hermanos, Dios está al cuidado de ello. Hay que hacer lo que corresponde humanamente, pero en Dios tenemos esperanza siempre, hermanos, esperanza viva. Siempre el Señor nos va a dar consuelo. Dios nos ha sanado, pero si no lo hace, seguiremos confiando en Él. Él sabe por qué. Pero también el Señor nos ha sanado de una enfermedad mucho mayor, y es el pecado que hay en nosotros. Por su llaga hemos sido sanados, mis hermanos. Por supuesto, es un llamado también en esta mañana a volver nuestra vida al Señor, volver nuestro corazón a Dios. Es un llamado, amados hermanos, porque esto es serio. Repito, es el momento donde el Cordero está desatando el sello. Es un momento allá en la eternidad, pero eso se va a desarrollar en un periodo de tiempo de la humanidad. La forma de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, es una sola. 4, 2, 1. Ese es el desarrollo de lo que Juan nos va a decir. 4 sellos, luego vienen los 2 sellos y finalmente viene el 6º sello. El 6º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa son para mostrar el día de la ira del Señor. Y Juan, repito, usa acá paralelos, la misma imagen pero desde otra óptica. O sea, él da como varios puntos de vista para que a la iglesia le quede claro el mensaje del Evangelio, que tiene que ver con los propósitos de Dios. Y pues un impío o una persona que no es con el Evangelio, pues va a quedar en la misma oscuridad. Los invito el día jueves a las 8:30 de la noche para que estudiemos con mucho más detalle y mirar otras citas, mirar la belleza del libro de Apocalipsis. Por ahora decirles, amados hermanos, que el Señor los bendiga, los ayude, los guarde y los acompañe en todo.